El tema del nuevo episodio de Yal Sapn, que se emitirá el viernes 21 de febrero, es el siguiente: mientras Ferit y Seiran investigan si hubo alguna intención deliberada detrás del accidente de tráfico que sufrieron, Sune y Abidin se encuentran en una gran crisis. Sune, quien fue arrestada por la muerte repentina de Aizen, intenta demostrar su inocencia. Mientras Casm y Esm luchan por salvar a su hija, Ferit y Seiran intentan resolver el secreto detrás de la muerte de Aizen en el hospital. A medida que las oscuras intrigas de Buyukan se profundizan, Ferit revela una gran verdad que Seiran le ha ocultado y el equilibrio de su relación se tambalea. Mientras la eliminación de las imágenes de la cámara de seguridad del hospital aumenta las sospechas, Ferit y Abidin comienzan a investigar detrás de escena del incidente. Mientras Casm se pone deliberadamente en prisión para estar con su hija, Esm toma una decisión inesperada para salvar a Sune. A medida que los juegos de Buyukan continúan revolucionando la vida de todos, los acontecimientos se vuelven inextricables. En la serie protagonizada por Afra Sarasolu, Met Ramazan Demir y Setin Tekindor, la lista también incluye nombres como Serif Sese, Gulsin Santrkolu, Emre Altu, Gosde Kansu, Ersin Ark, Beril Posam, Diren Polatouyar, Sesin Bosak, Ulia Duyar, Gulen Gedikolu, Rouset Jubes, Armanous y Arif Selkuk. Producida por OGM Pictures, con una historia escrita por Gulseren Budaikolu, Yal Sapn está dirigida por Burku Alptekin y escrita por H. Zeynep Bonse. ¿Será este el final del camino para la gran dama de Kingfisher? Ferit y Abidin están juntos de nuevo. Alisa llegó al avión. En el último episodio de Kingfisher, mientras Ferit tenía dificultades para detener el vehículo, Alisa también fue trasladado al hospital en helicóptero para recibir tratamiento. Mientras tanto, Casm, que llegó para ayudar, se enteró por Abidin que Aizen estaba muerto y Sune fue arrestado. Sune está en problemas. Mientras todos se preguntaban por qué arrestaron a Sune, Sefika también afirmó que Sune mató a su hija. Mientras Sune no sabe qué hacer, Ferit también vino y habló con él. Sune lo besó y le dijo que lo culpaba de todo: haz lo mejor que puedas para sacarme de aquí. Me debes una. Cuando Ferit dijo, confía en mí, cuando Ferit dijo, la situación de los que confían en ti es obvia. Yo podría haber ido a la cárcel, pero Seiran puso su vida en peligro, se preocupó y dijo que la sacaría. Ferit se enteró de que el tratamiento de Seiran había comenzado. Más tarde, Ferit fue al hospital con Seiran y en el camino le preguntó por qué arriesgaba su vida y se enteró de que el tratamiento del bebé había comenzado. Mientras tanto, Buyukan, quien sacrificó a Aizen para que Abidin no la abandonara, hizo un movimiento para evitar que sus planes se arruinaran. Apoya a Kasim Suna. Al ver a su hija, Casm se hizo arrestar para no dejar sola a Sune. Mientras tanto, Abidin fue a la mansión y exigió una explicación a su madre Sisek, diciendo: si estás involucrada en esto, te destruiré. Confesiones de Efka. Mientras Seiran y Ferit estaban realizando investigaciones en el hospital, Fakat, Gulgun y Esme también fueron a hablar con Sefika. Al despedirse de Gulgun y Esme, Fakat dijo que Sefika se enteró de lo sucedido por Buyukan. Mientras Ferit y Abidin presionaban al portero de cuyas acciones sospechaban, vinieron los guardias de seguridad y los echaron. Los Korans están juntos por Suna. Cuando la familia Koran se reúne por la noche, Orhan dijo que los frenos fueron manipulados. Seiran afirmó más tarde que Karam lo hizo. Entonces Fakat dijo: Sefika está mintiendo, tu madre la obligó a testificar. Al día siguiente, Seiran y Ferit encuentran algunas imágenes que salvarán a Sune. Senghis también persiguió a la enfermera. En ese momento, Orhan también convenció a Sefika. La sorprendente decisión de Sadik, asumir la culpa. Mientras Sadka presentaba pruebas al fiscal para la liberación de Sune, hizo un movimiento inesperado y confesó haber asesinado a Aizen y asumió la culpa.
Esta situación causó gran sorpresa tanto en la familia como en el público. La motivación detrás de la acción de Sadik no se conoce por completo. Sin embargo, si esta confesión es para salvar a Sune o se debe a sus propios conflictos internos, aumenta la curiosidad de la audiencia. El comportamiento pasado de Sadka y su posición dentro de la familia proporcionan pistas importantes para entender las razones de esta confesión. Efectos familiares. La confesión de Sadka tuvo un gran impacto en la familia Koran. En primer lugar, es una cuestión de curiosidad cómo reaccionará la gran señora ante esta situación. ¿Qué estrategias seguirán personajes como Ferit y Abidin ante este desarrollo? Es una gran incógnita. La amenaza de la gran dama a Sune. Después de la confesión de Sadka, Bayukan aumentó sus amenazas hacia Sune. Sune tenía miedo de las amenazas de Bayukan y fue a la mansión con Abidin. Esta situación profundizó aún más los equilibrios de poder y los conflictos dentro de la familia. La estrategia de la gran dama intenta por todos los medios mantener su autoridad sobre la familia. Sus amenazas hacia Sune son un reflejo de su miedo a perder esta autoridad. Sin embargo, es curioso qué efecto tendrán estas amenazas en otros miembros de la familia. La situación de Sune se encuentra en una situación muy frágil ante las amenazas de Bayukan. Sin embargo, con el apoyo de Abidin, está intentando superar este proceso. La lucha de Sune nos hace cuestionar el desarrollo de su personaje y su posición dentro de la familia. Ferit y Seiran, la tensión en su relación. Después de la confesión de Sadka, Ferit quiso investigar el asunto. Sin embargo, se calmó después de que Seiran amenazara con dejarlo. Esta situación revela la tensión en la relación entre Ferit y Seiran. Los conflictos internos de Ferit está dividido entre la salud de su abuelo Halis y las responsabilidades de su familia. La confesión de Sadik profundiza aún más sus conflictos internos. Mientras Ferit hace todo lo posible para proteger a su familia, el apoyo de Seiran le da fuerza. El papel de Seiran está al lado de Ferit durante este difícil proceso y se convierte en su mayor apoyo en su vida. Sin embargo, el deseo de Ferit de seguir a Sadka crea una nueva tensión en su relación. Abidin y Ferit, juntos de nuevo. Abidin fue a ver a Ferit por la noche y discutió con él. El dúo siguió a Sadka a prisión para descubrir la verdad. Esta situación volvió a reunir a Ferit y Abidin. La colaboración de Abidin y Ferit actúan juntos para descubrir la verdad detrás de la confesión de Sadka. Esta cooperación reduce la tensión entre ambos y al mismo tiempo fortalece la solidaridad dentro de la familia. Escenas de prisión. La entrada de Abidin y Ferit en prisión aumenta la tensión de la serie. Si bien estas escenas revelan los secretos detrás de la confesión de Sadka, también revelan los mundos internos de los personajes. Comentarios de tendencia en las redes sociales. La absolución de Sune y la acción conjunta de Ferit y Abidin tuvieron un gran impacto en las redes sociales. A continuación, algunos de los comentarios de las redes sociales. Extrañábamos ver a Ferit y Abidin así. Es realmente valiente por parte de ellos ir a la cárcel conscientemente. Parece que este es el final del camino para la gran dama. La familia Koran nunca más podrá valerse por sí misma. Sadik, estás acabado. Ferit y Abidin juntos otra vez, qué dulce. Conclusión, el futuro de la familia Koran. La familia Koran continúa unida y solidaria a pesar de todas las dificultades que atraviesa. Si bien la confesión de Sadka y las amenazas de Bayukan cambian el equilibrio de poder dentro de la familia, también profundizan los mundos internos de los personajes. El reencuentro de Ferit y Abidin da esperanza